Ahora sí, entonces, bueno. Lo que vamos a ver en esta clase está vinculado a la crisis de sobreproducción y para eso necesitamos también entender cómo se dan los ciclos económicos en nuestra economía. Por supuesto, en la economía capitalista, ¿sí? Entonces, si quisiéramos hablar de la justificación general de por qué estamos viendo este tema, podríamos decir o vincularnos a esa frase que está aquí en la parte de abajo de la presentación, en donde nos presenta la idea de que cuando hablamos de la economía de los países, de una economía, de una sociedad, el nivel de producción siempre va a variar de un año a otro, no va a ser igual, y esa evolución se mide a través del PIB, PBI. Y entonces, cuando hacemos la representación de este indicador, es cuando vemos el comportamiento que tuvo la economía, que en general es cíclico. Quiere decir que no se forma siempre de la misma manera, sino que entra en un ciclo, que tiene diferentes fases, ¿sí? Este tema lo vamos a ver, como les decía hace un ratito, con el capítulo 6 de Salama, Pierre y Valliere, y Vidal, Salama Pierre y Valliere Jay, capítulo 6, y Vidal Villa y Martínez Peinado, el texto Economía Mundial, capítulo 6 también, ¿sí? Salama explica mejor, o se concentra en realidad en trabajar lo que son las crisis de sobreproducción, y por qué suceden estas crisis, y Vidal Villa Martínez Peinado se centra más en explicar el ciclo económico. ¿Estamos? Entonces, a la hora de estudiar la economía en su conjunto, por supuesto que los ciclos económicos que suceden en ella son de mucha importancia, porque nos proponen, nos permiten mirar el comportamiento de los distintos indicadores de la economía. Y el indicador que muestra el nivel de producción que cada país tiene de un año a otro, como vimos hace un ratito en la presentación general, es el Producto Interno Bruto, Producto Interior Bruto, que nos permite apreciar ese comportamiento, ¿no? Y que de alguna manera nos muestra los momentos de recesión y de expansión en la economía. Recesión cuando tenemos menos nivel de producción, y expansión cuando hay más nivel de producción. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. ¿Cuándo decimos que hay una crisis? ¿Sí? ¿Cuándo estamos en presencia de una crisis? ¿Cuándo aparece la posibilidad de la crisis? Y en realidad, la crisis aparece cuando encontramos una interrupción, un corte del proceso normal en el que se desarrolla la producción. Entonces aparece una disminución de la cantidad de mano de obra e instrumentos de trabajo utilizados. Quiere decir que se modifica el proceso normal en el que está siempre, o en la que en general está el desarrollo de la producción, y esa modificación nos trae la posibilidad de entrar en una crisis. Nosotros cuando hablamos de crisis económicas, podemos plantearla a través de dos de dos fases, de dos esquemas, ¿no? Una cosa son las crisis precapitalistas y las otras son las crisis capitalistas, ¿sí? Hay más subdivisiones de clasificación de las distintas crisis económicas, pero yo primero iba a poner todas, pero después vi que recordé que el texto solo trabaja estas y que solo hice esta diferenciación. Bien, entonces, la crisis precapitalista, que es la primera, en la que nos vamos a concentrar, nos presenta que cuando aparece la crisis, vamos a encontrar un esquema de destrucción, podemos decir. Porque los productores, a consecuencia de diferentes catástrofes, ya sean catástrofes sociales, catástrofes naturales, epidemias, inundaciones, etc., aparece destrucción de los medios de producción o puede provocar un descenso del nivel de producción. Entonces, en esta crisis capitalista podemos decir que es una crisis de subproducción.
de valores de uso. Entonces, aparece aquí una menor cantidad de producción, ¿sí? En cambio, en las crisis capitalistas, que es otro de las posibilidades de crisis en sociedades diferentes, que tienen ya las características vinculadas al capital, la interrupción del proceso normal en las fases productivas provoca una disminución de la cantidad de mano de obra y de los instrumentos de producción que se utilizan, como vimos recién allí, pero las causas, y esto no son la causa, sino es la consecuencia de la crisis. Porque, por ejemplo, debido a que hay crisis en las sociedades capitalistas, vemos una disminución de la cantidad de fuerza de trabajo empleada. ¿Por qué? Porque no hay venta, no hay posibilidad de colocar los productos en el mercado, entonces se contrata menos fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, en la crisis capitalista, el problema está en la sobreproducción de valores de cambio. La crisis se manifiesta entonces no por una insuficiencia de producción, sino por una insuficiencia de demanda. Hay producción, pero esa producción o esa mercancía no es posible de ser vendida. Entonces allí estamos en presencia de una crisis, de la manifestación de la crisis. ¿Se entiende? Sí, profe. A esto le llamamos crisis de sobreproducción. Y entonces en el capitalismo vamos a encontrar que se pueda manifestar o que se pueda plantear que hay una producción generalizada de valores de cambio. Eso quiere decir que hay mucha producción de bienes destinados a la venta en el mercado y que van a querer ser transformadas en dinero. Mientras que en las sociedades precapitalistas solo se producen valores de uso. Entonces no se producía para vender, sino para satisfacer las necesidades de la comunidad. Y ahí entonces tenemos ese desdoblamiento de crisis, ¿no? O características diferentes de la crisis. En sociedades precapitalistas y en sociedades capitalistas. Cuando nosotros queremos consumir cualquier tipo de mercancía, cualquier producto, en el sistema capitalista vamos a necesitar tener dinero para comprarla. Entonces, si no hay quien demande esos bienes, aparece una crisis de sobreproducción. Bien. Ahora podríamos referirnos entonces a entender qué significan las crisis, ¿sí? En principio, cuando hablamos del significado de las crisis, tenemos que plantear que hay una doble significación. Por un lado, está vinculado a que las crisis son la expresión de una desproporción entre dos sectores de producción específicos. Por un lado, el sector que produce bienes de consumo, que esos son los que permiten satisfacer directamente las necesidades, como ser el alimento, el vestido, o sea, la satisfacción de necesidades de tipo primario. Y por otro, el sector que produce bienes de producción o de capital. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son este segundo punto, bienes de producción o de capital, son aquellas máquinas que permiten producir los bienes de consumo, ¿sí? Entonces la crisis va a probar la existencia de un desarrollo que no es proporcional de estos dos sectores y que va a reflejar la necesidad de este desarrollo no proporcional, o sea, se va a manifestar en el funcionamiento global de la economía. Ustedes van a ver que en el esquema que presenta Salama aparecen un montón de fórmulas que acordamos con el profe y con otros profes que no vamos a basarnos en esas fórmulas. Así que ustedes solo mírenlas para ir entendiendo lo que dice, pero no se centren en las fórmulas, ¿sí? ¿Bien hasta ahí? Bien. Entonces, esto que estábamos hablando de el primer punto, ¿no?
La crisis, dijimos que el significado de la crisis tendría dos, es doble, ¿no? Digamos, tenía dos sentidos, dos significaciones. Una, esta expresión de desproporción entre dos sectores, los dos sectores están explicados aquí, y eso quiere decir que la crisis produce un desequilibrio y debería poder generar, o sea, para que esto se normalice, el mercado capitalista podría estar en equilibrio cuando la oferta y la demanda recíprocas de mercancías es igual entre los dos sectores de los que recién hablamos, entre los dos sectores que son parte de la producción capitalista. Allí, entonces, nos vuelve a aparecer esta cuestión de que en la crisis de sobreproducción, esta condición de equilibrio no se da, y ahí es la incompatibilidad de los dos sectores, y también la podemos vincular con la idea de entender que está ligada con la tasa media de ganancia, porque en realidad el capitalista produce para obtener su ganancia. Entonces, hay una retracción, un parate, una diferencia de producción cuando entiende que esa producción que está llevando adelante no le va a generar esa tasa media de ganancia. Por otro lado, el segundo significante, que no lo puse, me doy cuenta, el segundo significante está vinculado a captar lo esencial de las crisis de sobreproducción, entendiendo, por supuesto, con esa tasa media de ganancia, pero entendiendo su vinculación con el trabajo, ¿no? Entonces, siempre que aparezca una crisis de sobreproducción, vamos a encontrar que empieza a disminuir el factor trabajo, porque si hay más producción de la que se puede vender, no es necesario seguir produciendo y eso genera desvinculaciones de la fuerza de trabajo. ¿Sí? ¿Cuáles son entonces? ¿Qué podríamos decir que son las causas de la crisis? Bueno, hay varias teorías con respecto a esto. Nuestros autores, los que vemos en el material, presentan dos. Por supuesto que no son las únicas, pero hay dos elementos que juegan un papel importante en la crisis, en la causa de la crisis. La primera está vinculada a la tendencia a limitar el consumo de las masas, y esto es que el capitalista, con el ánimo de vender cada vez más mercancía en el mercado, y por supuesto con la intención de cada vez acaparar más parte del mercado, conseguir más consumidores, más compradores, se esfuerza por limitar al máximo el dinero que distribuye en salarios, porque por supuesto que quiere que cada vez esto redunde en mayor ganancia. Ese esfuerzo que hace en generar cada vez menos gasto en ganancias, puede darle un beneficio individual a leer, pero si todos los capitalistas hacen esto a la vez, lo que va a pasar es que quienes consumen son esos trabajadores, tanto de su empresa o de su fábrica, de los ligados a su producción, como empleados de otros capitalistas. Y si esos trabajadores no tienen circulante, no tienen dinero que lo puedan generar en circulante para comprar las mercancías, estamos limitando el consumo de las masas, porque bien es sabido que los mayores consumidores son los sectores que venden su fuerza de trabajo. Entonces, si cada capitalista en su esfuerzo individual intenta disminuir lo que distribuye en forma de salario, puede aparecer una tendencia general a limitar el consumo de las masas. ¿Bien? Ahí aparece entonces una contradicción entre la tendencia al desarrollo ilimitado de la producción, en generar cada vez más producción, y la tendencia a la restricción del consumo a través de la tendencia a limitar el consumo de las masas por disminuir el gasto en salarios. ¿Sí? Entonces, esto representa una indudable problemática
en la economía, lo que puede redundar en una crisis. La segunda cosa que nos aparece como una causa es la anarquía de la producción, y esto está vinculado a que hay diferencias periódicas y fluctuantes entre la tasa de ganancia y la producción de los dos sectores. Y eso puede provocar, los dos sectores son los dos sectores que hablamos antes, ¿no? El de producción de bienes de consumo y el de producción de bienes de capital. Entonces, hay una imposibilidad de mantener el antiguo nivel de valores de precios y las tasas de ganancia con un mayor volumen, por lo que cada capitalista va decidiendo en forma individual qué, cómo y cuánto producir. Entonces va a haber un conflicto entre las condiciones de acumulación y de explotación de capital. Y eso se convierte entonces en el despliegue de todas las contradicciones vinculadas al capitalismo, que es una contradicción entre el mayor desarrollo de la producción y el desarrollo de la restricción de la capacidad de consumo. Por eso, la anarquía de la producción, que resulta de la competencia, está vinculada a la composición orgánica de capital y a la caída de la tasa de ganancia. ¿Sí? Bien, ahí tenemos que, por supuesto, entender que todo esto que vimos recién, estas crisis, están vinculadas a algo de la que venimos hablando, pero que no definimos demasiado, que tiene que ver con el ciclo económico, ¿no? ¿Y qué es un ciclo económico? El ciclo económico es los distintos momentos, las distintas fases que va sufriendo el mecanismo económico de una sociedad. Los ciclos económicos surgen por la no adecuación de esta oferta y demanda de mercancías en el mercado, y hay una tendencia a que sean repetitivas, que a lo largo del tiempo se repitan estos ciclos, ¿sí? Los ciclos van a tener una característica que son predecibles en cierta medida por esta repetición, y que van a estar siempre vinculados al PBI, al empleo y a los precios, ¿no? Esos son los indicadores que vemos para mirar el ciclo. Y decimos que en un ciclo económico hay distintas etapas. Esas etapas, como les decía, se van repitiendo en el tiempo, pero en general son una etapa de recuperación, prosperidad, crecimiento, auge económico, auge, ¿sí? Encontramos un momento de crisis, ¿m? Esa crisis nos lleva a una depresión o desaceleración, o también llamado recesión, y luego volvemos a un pico o a una posibilidad de recuperación nuevamente en el siguiente ciclo. ¿Se entiende? Si este gráfico marca aquí la actividad económica y aquí el tiempo, podemos ver que los ciclos se dan a través del tiempo, ¿sí? Podemos decirlo por trimestres, como en caso Argentina, que tenemos bastante ciclo corto, bueno, también ciclo largo, y vemos cómo los ciclos se van produciendo teniendo siempre la misma fase. Lo importante es darse cuenta en qué momento del ciclo estoy. Vamos a ver qué significa cada uno de esos ciclos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Bien. Bueno, el primero, ¿no? Prosperidad, auge. ¿Eh? En este ciclo, en esa fase del ciclo, es el momento en donde hay una máxima utilización de las fuerzas productivas. Vamos a encontrar mucha vinculación de la fuerza de trabajo con la producción, eso quiere decir que hay un desempleo mínimo, y una utilización casi al máximo de la capacidad instalada.
Por supuesto, eso tiene que ver con que también existen sistemas de crédito que permiten expandir la producción, y es un momento en donde la economía, decimos, está en crecimiento, al igual que el nivel de producción. Luego, si pasamos de la recuperación, prosperidad, auge, al momento de crisis, esa fase significa estar en un momento de interrupción generalizada del proceso de acumulación. Se interrumpe ese crecimiento que se venía dando y no se puede rentabilizar el capital invertido, por lo tanto, se va a inutilizar lo que llamamos capital constante y se reduce el capital variable, ¿no? Aquello que utilizo para producir. Aquí entonces estamos en un momento en donde aparecen cierres de fábricas, empieza a haber mayor desempleo y hay una disminución de la utilización de la capacidad instalada. Luego del momento de crisis, ese momento de interrupción violenta de lo que se viene dando, aparece una etapa llamada depresión o desaceleración o recesión, ¿sí? Esta depresión es el periodo en el que se remodelan o se modifican las fuerzas productivas y va cada vez disminuyendo el nivel de producción. Y entonces hay una proporcionalidad inversa entre la capacidad de producción y la capacidad de consumir. Ahí encontramos el momento de desaceleración. No sé si esto lo expliqué en algún lado. Por supuesto, una vez que uno llega al punto final, a ese punto de depresión, en algún momento, va a volver esa recuperación. Y la recuperación va a suponer la puesta en marcha de forma creciente a las nuevas fuerzas productivas, mejorando las condiciones de inversión y la realización de las producciones hasta llegar a ese nuevo auge, digamos, avance, y bueno, y el ciclo se va repitiendo, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Vamos bien entonces? ¿Con los ciclos? Bien. Ahora nosotros podemos, disculpen, aguárdenme un minuto. Ahora ustedes van a ver en el material, no sé si cerré. Ustedes van a ver en el material que tienen para su lectura, van a encontrar que hay diferentes temáticas dentro del material, y en ese material van a volver a ver, o van a ver en forma resumida, en el capítulo 6 de Vidal Villa, Martínez Peinado, el tema que vimos la clase pasada de concentración y centralización de capital, ¿sí? Ahí van a encontrar un poquito de ese temario que vimos la clase pasada, así que también pueden reforzar de allí, porque por supuesto está vinculado, pues tiene que ver con la forma en que se maneja el capitalista, ¿no? Y cómo esa tendencia individual del capitalista hace que se modifique el formato o el esquema que adquiere el capital en general. Entonces ahí tenemos una posibilidad de repaso del tema anterior, porque son todos temas relacionados entre sí. Estos ciclos económicos, nosotros podemos decir, sí, bueno, está el momento, el ciclo que me permite crecer, otro momento que es el ciclo que veo que estamos en depresión, un momento en que llegamos al pico, pero
estos momentos, lo importante, digamos, es, o lo que nos falta ver, no es que lo importante, es, bueno, ¿y cuánto dura un ciclo? Y ahí hay diferencias entre los distintos autores de cuánto va a durar un ciclo, porque hay diferencia entre cómo se maneja la economía en los diferentes países, pero también hay como diferencias teóricas sobre lo que opinan cada uno de las distintas versiones, bueno, ahí está, de las clases de ciclo económico. Entonces, nosotros podemos hablar de ciclos cortos, ciclos medios o ciclos largos. Cada uno de estos ciclos lo que hace es mostrar, digamos, o lo que nos plantea es cuánto dura cada uno de estos ciclos que nosotros recién vimos ahí. ¿Cuánto dura el primer ciclo para llegar al segundo? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tenemos que esperar? Bueno, esto, como les decía, varía, ¿sí? No es igual, no es igual en todos los países, pero hay ciertas características generales que se empezaron a notar, que se empezaron a conocer, y nos permiten tener cierta aproximación. Aquí, en este esquema, no les hicimos, ni tampoco el material trae la diferenciación entre los distintos autores, pero nos va a permitir entender que hay diversas visiones, y que esas visiones nos permiten ir entendiendo más o menos cómo funciona. El primero, que es el ciclo vinculado a... no, me confundí, ahí está. El ciclo corto, el autor o quien lo desarrolla es Kitchin, y habla de que los ciclos, cuando son cortos, duran aproximadamente 40 meses. Juglar, otro economista, plantea que los ciclos medios son ciclos que duran 10, 15, 20 años como mucho, y que son ciclos de tendencia media. Y los ciclos largos, desarrollados por Kondratiev, plantean que son ciclos de aproximadamente 50 años. Entonces, tenemos como diferentes formatos, tiempos de duración de cada uno de los ciclos con características específicas. Por eso les decía que es importante darse cuenta en qué momento del ciclo estamos. Vamos a leer una partecita de un pronóstico de una crisis del 2018 para que uno pueda un poco imaginarse de qué estamos hablando con este tema. Imagine que de pronto un día quiere sacar dinero de su cuenta bancaria y los bancos no se lo entregan. Piense qué sucedería al querer pagar con su tarjeta de crédito y esa fuera rechazada. Suponga que de repente no hay dinero líquido y el poco que tiene en sus manos se vuelve totalmente imprescindible para comprar cualquier cosa de necesidad básica como comida, agua o ropa. Algo así sucedió ya en el año 2010 en Grecia, donde la bolsa de Atenas se desplomó y los bancos simplemente se quedaron sin dinero, con filas interminables de ciudadanos tratando de conseguir un poco de billetes de sus ahorros, y todo debido a que la deuda soberana, o mejor dicho, el endeudamiento del Estado, con particulares, bancos mundiales y otros países, se volvió impagable. Debido a esto, la Comunidad Europea tuvo que salir a rescatarlos junto con España e Italia, que estaban a punto del colapso, dando como resultado el descontento que ha llevado al día de hoy hasta el intento de separación de Cataluña, una de las regiones españolas, debido a la pésima administración pública que han tenido los gobiernos españoles. Imagine esta situación, pero a nivel mundial. Y entonces hay predicciones desde el poder, ¿no? Por un lado, el colapso financiero, fue vaticinado por el analista, escritor y consejero de Estados Unidos, Ricard, que trabajó durante 35 años en Wall Street manejando y manipulando las crisis y los rescates financieros de su país, al menos en los últimos 35 años. Para Ricard, cada crisis es más fuerte, ya que cada rescate que se realiza tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo.
plazo, pero cuando se llega a una nueva crisis, se le tiene que inyectar más dinero al problema, sumado a que se viene arrastrando problemáticas anteriores, ¿no? Ciclos de las crisis. Para el analista financiero norteamericano, las crisis tienen un periodo cíclico que ronda los 40 años, con crisis menos fuertes cada 10 o 20. La última gran catástrofe financiera mundial ocurrió en 1971, por lo que se tiene un retraso en el ciclo de 6 años. Las intermedias han ocurrido en 1988, donde el Wall Street rescató los fondos de inversión, y en el 2008 los bancos centrales rescataron a Wall Street. Pero ahora, ¿quién va a rescatar a los bancos centrales? Fíjense, esta es una nota que aparece en SDP Noticias, y nos muestra, o nos quiere mostrar, que las crisis, si bien las podemos explicar por las cuestiones vinculadas al nivel de producción, por supuesto que tienen mucha incidencia en cualquiera de los otros sectores, y por supuesto, claramente, en el sector financiero, que es el primero que resguarda sus patrimonios, ¿no? Y si según este conferencista habla de que las crisis tienen un periodo cíclico que ronda los 40 años, pero que hay crisis menos fuertes cada 10 o 20 años, empecemos a pensar cómo fueron nuestros procesos en Argentina, qué crisis se dieron, cómo se dieron, y van a ver que efectivamente algo de razón hay aquí, ¿sí? Por eso las predicciones no tienen que ver con ser un economista iluminado, mejor que otro, sino que tienen que ver con mirar un poco qué fue pasando con el movimiento económico a través de los años. Entonces nos permite ver en qué momento estuvimos en un auge, y sabemos que ese auge va a llegar a un momento de interrupción, o sea, va a llegar un momento en el que hay un parate de ese auge y se avecina una crisis con una siguiente depresión. Entonces, cuando uno analiza la situación de economía general, hay que tener en cuenta este tema, entendiendo cómo las grandes crisis, los ciclos de las crisis, para este autor, no es que son largos, ni cortos, ni medios, sino que él cree que las crisis rondan los 40 años y que en el medio hay crisis menos fuertes que también afectan al funcionamiento de la economía. Estas crisis o estos ciclos no son solo aplicables a la economía argentina, por ejemplo. Miremos que está en todo el mundo. Lo que pasa que, dependiendo de la fortaleza de nuestro sistema económico, nos tocan más o nos tocan menos esos debacles, esos problemas que vienen pasando. Acá creo que les mostraba también la imagen de un modelo de ciclo económico, la cima, el fondo, la cima. Bueno, acá no muestra cómo viene el auge, pero fíjense que podemos, analizando los distintos ciclos económicos, podemos ver la tendencia de una economía, ¿no? ¿Qué está pasando? Si esos ciclos, cuando se recuperan para mejor, o tienen ciclos que no llegan a recuperarse al nivel del ciclo anterior, como pasaría en este ciclo, ¿no? Fíjense, un auge, hubo una crisis, llegó a la cima, una crisis, una depresión, toca fondo, y cuando vuelve a recuperarse, no es que llega a la cima que llegó la anterior, sino que viene una depresión en un momento más corto. No pasa lo mismo con este siguiente ciclo. ¿Se entiende? Sí. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Acá hay una explicación, ¿no? Que qué pasa en cada uno de los momentos del ciclo. Y bueno, tenemos que entender que en todas estas fases siempre tenemos cuestiones positivas y cuestiones negativas. Por ejemplo, en la fase de recesión vamos a encontrar una reducción de los productos y los servicios como negativo, una disminución del consumo y de la inversión, una caída del empleo y de los beneficios de las empresas,
pero aparece algo positivo, como ser la baja de la inflación. Por supuesto, la inflación baja porque no hay circulante, no hay demanda. Y se puede producir de una forma suave o de una brusca. Cuando hablamos de la depresión, que es el punto más bajo de la recesión, hay elevadas tasas de desempleo o de paro, hay gran número de existencias almacenadas al no haber demanda de los productos, y no se utiliza la capacidad de producción, o sea, infrautilización de los recursos productivos. En esta fase, con los precios, pueden pasar dos cosas: que los precios bajen o bien que se mantengan estables, dependiendo de la fuerza de esa depresión. Cuando hablamos de el auge, que es el punto máximo de la fase de expansión, lo que hay escasez de recursos, pleno empleo y aumentan los salarios y beneficios, escasez de recursos porque todos quieren utilizar los recursos productivos, la producción y el ingreso aumenta, y generalmente en esta fase aumenta la confianza del consumidor y el optimismo general en la tendencia económica. La expansión es la fase en donde asciende el ciclo. En este punto hay una reanimación de las actividades económicas, hay un aumento del consumo y la inversión, se tiende a conseguir el pleno empleo, y en forma consecuente la alza de los beneficios o la tasa de ganancia para las empresas capitalistas, y hay un efecto negativo que es por el consumo, la inflación puede subir o sube. Se puede dar en la fase de expansión una renovación del capital, o sea, mejora en el capital tecnológico, en las máquinas y demás, que tiene efectos multiplicadores sobre la actividad económica, generando una fase de crecimiento económico en ese ciclo. Fíjense, si nosotros vemos una cuestión en Estados Unidos, un momento de prosperidad económica en Estados Unidos, podemos hablar desde 1922 hasta 1929, una época llamada los años locos, que fue parte del periodo expansivo de un ciclo económico. Esta imagen corresponde entonces a ese periodo de prosperidad que benefició a toda la sociedad e hizo que la economía siguiera creciendo a un ritmo que no se había registrado antes, generando también un efecto negativo, que es una burbuja especulativa. Dicha propiedad duraría un corto periodo, que finalizaría el 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, y con la llegada del crack o la Gran Depresión del 29, que culminaría con el advenimiento de la llamada Gran Depresión. Fíjese, un ciclo de crecimiento, de expansión, con gran confianza en la economía, que culmina con un momento muy fuerte en el año 1929, con una Gran Depresión, ¿sí? Y eso fue después del mayor crecimiento o de la mayor prosperidad económica con respecto al nivel de producción en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, a estar atentos cuando hay un periodo de prosperidad económica, ¿no? Bien. Se dice, o se suele llegar a una conclusión, de que los ciclos económicos son un fallo del mercado, y ese fallo del mercado, del ciclo económico, tiene que ver con que cuando aparecen las problemáticas, las empresas empiezan a reducir sus costos y empiezan a sacrificar las formas en que habitualmente deberían funcionar. Y la reducción de esos costos que quieren hacer va en contra de su propia prosperidad económica en el futuro. ¿Sí? Marx relacionó entonces las crisis con el ciclo de vida del capital fijo, entendiendo que el capitalismo se va a caracterizar por sucesivas etapas de crecimiento, de desarrollo económico, pero que también van a traer crisis económicas. Un poquito lo que recién estábamos viendo. El concepto de crisis cíclicas es una interpretación que proviene de las teorías de Marx y que está vinculada con la sucesión de los ciclos económicos.
¿En qué consiste? Desde la perspectiva puntual de Marx, en que hay un exceso de capital fijo que genera disminución del capital variable, el capital que tengo para producir, que genera disminución de la posibilidad del capital variable, lo que ocasiona una sobreproducción o un subconsumo. Y ahí entonces explico qué es capital fijo y capital variable, que la vimos hace un ratito, así que no me detengo a verlo ahí. Las causas las vimos, así que no me detengo con las causas tampoco. Igual, estas son las causas puras de Marx. Él dice, hay un poder en el sistema de fábrica, factory system, y su dependencia de los mercados, que ocasiona un incremento en la producción y lo satura. Cuando un capitalista ve que tiene posibilidades de producir, porque tiene posibilidades de vender, a veces ocasiona un gran incremento de su producción, saturando el mercado. Cuando ese mercado está saturado, va a llevarnos a una disminución de los precios y a paralizar la producción. Entonces, eso trae consigo una no inversión en la reproducción de la fuerza de trabajo, o sea, no sigo contratando trabajadores y quizás me desvinculo de algunos de los existentes o de algunos de los vinculados, y ese movimiento ocasiona una caída en la tendencia a la tasa de ganancia del capital en su conjunto en general, porque voy a tener menor cantidad de personas con salarios suficientes para comprar las mercancías del mercado. Al bajar la ganancia se reducen las inversiones y por esta vía el empleo y el consumo de máquinas, materias primas y artículos de subsistencia, multiplicándose entonces el efecto depresivo y expandiéndose a otras ramas de la industria, porque no solo compran lo que se produce en ese lugar, sino lo que se produce en la totalidad de la economía para poder sobrevivir o reproducir su vida. ¿Mm? Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. ¿Pudieron haber leído? ¿Les llegaron a leer un poquito el material? No, eso es no, Yo ¿no? leo siempre después de las clases. Ah, bueno. Bueno, son simples los textos, ¿no? O sea, al lado del de Yaik o de cualquier otro que podríamos utilizar, estos dos textos son sencillos. La única parte compleja, quizás, podría llegar a ser la de las fórmulas, pero nosotros no las vemos, porque ya tendríamos que haber visto otras formas, tendrían que haber visto otros esquemas en la primera parte que no se vieron, así que no van a poder seguir esta. Sobre esa parte, solamente lean la explicación, ¿sí? No vamos a basarnos en las fórmulas. ¿Mm? ¿Bien? Bueno, ¿hay alguna consulta, duda? ¿Pudieron ver estaba cargado el video de la vez pasada y el Power, ¿no? Y ya estaba eso. Bien. Bueno, no sé si quieren hacer alguna consulta. ¿O se entendió muy bien o no me entendieron nada y se me durmieron, ¿eh? Profe, se entendió re bien. Bien, perfecto, bueno, menos mal. Porque ahí es un peligro cuando nadie pregunta. Pueden pasar cualquiera de las dos cosas. Que no se haya entendido nada de nada, entonces no sé qué preguntar, o que, bueno, dentro de todo se haya comprendido. Bueno, entonces nos veríamos el día martes, ¿sí? Nos encontramos por esta vía el martes, ¿no? Sí, No, ¿el martes es? Sí. Sí, sí, profe, el martes. Ah, bueno, doy muchas clases a veces, capaz que me confundí de día yo. Bueno, nos vemos entonces el martes con el material. A ver, déjenme ver que les digo bien. Creo que sí usamos imperialismo. El capítulo 8 de Salam. Sí. Fíjense, nos queda. Acuérdense que cambia el cronograma, ¿eh? ¿Sí? Tenemos el capítulo 8 de Salama con imperialismo, porque se sube el tema, ¿eh? Y luego tenemos acumulación de capital y crisis, el Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, el jueves 11. Y ahí ya tendríamos todos los temas. Por eso la siguiente clase, el martes 16, vamos a trabajar sobre repaso. Les voy a pedir que me manden preguntas con anterioridad para que yo las tome, y también vamos a hacer esto del tipo simulacro de parcial para que ustedes vean un poco cómo va a ser. ¿Sí?
Profe, una consulta. El texto, el último, creo que se llama cronómetro SS, por las Sí, dudas. sí, Listo. sí. Corear, el taller y el cronómetro. Por ahí complementemos con algo más. Ahí cuando yo prepare la clase específicamente me fijo, porque a veces el texto trata un tema que quizás se necesita otra profundidad para entender lo que está diciendo ahí, y ahí es donde complementamos. Y cada año es diferente porque también hay que preguntarle al profe hasta dónde vieron cada cosa, ¿sí? Por eso a veces se complementa con un tema u otro. Pero bueno, es complemento, pero el texto principal va a ser el taller económico. Creo que ahí hacemos un complemento con alguno, no sé si es de Salama, ahora no me acuerdo, pero lo voy a mirar bien. Así Creo no se que lo... había visto, creo que algo del año pasado que complementaba con Vidal Villa, por eso Puede consultaba. ser. Sí, Economía Mundial y Vida y Villa es como el Salvador, ¿viste? Como el texto madre, pero es un manual, y entonces tiene el problema de Vidal Villa es que te explica todas las cosas casi como en forma neutra, ¿no? Entonces no te permite un poco problematizar. Por eso siempre se busca alguna cosa que no sea tan manual o que esté más ligado a la economía política, que tiene un poco más de reflexión. El otro, Vidal Villa te lo cuenta como la única verdad. Y bueno, no hay una única verdad en economía, hay diferentes teorías. ¿Sí? Por eso se saca Vidal Villa de como el texto madre de economía, ¿sí? O cualquier manual como Mochoni y Becker, ¿no? Uno lo ve, es sencillo, es fácil, pero ¿por qué es fácil? Porque te cuenta solo una parte de la realidad, ¿no? Una parte de las posibilidades. Y bueno, en Economía 2 se trata de que puedan ver diferentes miradas, diferentes opciones. Pero bueno, a veces es necesario volver a Vidal Villa para esa postura, ¿no? Bueno, entonces nos veríamos nos encontramos de nuevo el martes a las 19 horas, ¿sí? Sí. Chao, profe. Bueno, chao.